Bueno, buenas tardes. Bienvenidos al Círculo Ecuestre, el Club de Barcelona, fiel reflejo de la sociedad barcelonesa desde el año 1856, año de su fundación, hace 169 años, siendo uno de los más antiguos de la ciudad. Actualmente, con su masa social de casi 3.000 socios, compuesta por inquietos industriales, profesionales, académicos, directivos y empresarios, y presidido por don Enrique Lacalle, quien nos da la bienvenida junto con su Junta de Gobierno. El Club Tocqueville es una iniciativa de intelectuales catalanes que nace en Cataluña en 1918, desde la visión de una Cataluña constitucionalista, plural y abierta, española y europea, para darle valor a las instituciones políticas y sociales y a los principios del Estado de Derecho y a la democracia liberal. Sin afiliación política, desarrolla su actividad de reflexión intelectual con un estilo respetuoso y conciliador. En el acto de hoy nos acompaña el doctor don Miguel Ángel Ballesteros Martín, del cual el conductor del acto hará una exposición sobre su trayectoria. Solamente decir que es un general de brigada de artillería español, experto en geopolítica, estrategia de seguridad y prevención de terrorismo, y que destacar que entre 1918 y 2023 fue director del Departamento de Seguridad Nacional del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, entre otras muchísimas cosas. Y va a dirigir el acto, va a conducir el acto el doctor don David Isidro Carpio Briz, que finalizó sus estudios de Derecho en la Universidad de Barcelona en 2005 con premio extraordinario. Se doctoró en 2011 con premio extraordinario de doctorado, con una tesis doctoral sobre la aplicabilidad de la garantía constitucional del non bis in idem. Especialista en la aproximación constitucional al ius puniendi y en estrategias de seguridad para la prevención de la delincuencia organizada. También se ha ocupado del derecho penal, económico, delitos contra la administración pública y responsabilidad penal de las personas jurídicas, y actualmente es co-investigador principal del proyecto ministerial Estrategias transversales para la prevención de la delincuencia económica y la corrupción, de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Complutense. En 2018 realizó el curso de Defensa Nacional en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa Nacional, y en 2021 asesoró como experto al Departamento de Seguridad en el proceso de elaboración del proyecto de futuras estrategias de la seguridad nacional en 2021. Por último, hace una referencia a quien lleva el nombre de este club, de Club Tocqueville, Alexis de Tocqueville, que fue un pensador e investigador político, magistrado intelectual y ministro francés de Asuntos Exteriores. Se centró en el estudio de las instituciones políticas y de la política en Estados Unidos en la primera mitad del siglo XIX. Considerado el padre del liberalismo moderno, su más famoso libro es La democracia en América, publicado en 1835. ¿Así? ¿Ahora sí? Venga, lo que tú digas. Venga. Empiezo otra vez. Tras realizar varios viajes a Estados Unidos, quedó sorprendido por la asistencia del voto libre, la responsabilidad de los agentes del poder, la libertad individual y el juicio por el Tribunal de Jurados. Observó que en Estados Unidos se huía de los excesos del poder en contra del absolutismo europeo que concentraba los poderes en una sola persona. El liberalismo de Tocqueville, considerado desfasado por la intelectualidad de la época, resurgió tras la Segunda Guerra Mundial al reconocerse el acierto de sus predicciones 100 años antes, cuando alertó del peligro de la aparición de los estados totalitarios en los momentos de consolidación de las ideas de libertad y de legalidad. Bienvenidos al Círculo Ecuestre de Barcelona. ¿Se ha oído algo o no? Sí. Bienvenidos. Muchas gracias. Bien, pues si les parece vamos a continuar, ¿no?, con esta presentación, y en todo caso pues agradecer al Círculo Ecuestre, representado en usted, pues el habernos acogido a un acto del Club Tocqueville, un acto muy interesante sobre la geoestrategia, el escenario actual, el ambiente actual, polémico y demás. Me han pedido, Miguel Ángel, que sea muy breve en tu presentación. Por favor. Y es muy difícil serlo, ¿no?, porque hay que contenerse mucho, pues después de tu currículum, tu experiencia,
que es abrumadora, ¿no? Pues resulta un poco difícil resumirlo. Como ya se ha dicho, aparte de haber sido hasta hace muy poquito el director del Departamento de Seguridad Nacional, fuiste previamente director del Instituto Español de Estudios Estratégicos, sito en el CSD, en un think tank del Ministerio de Defensa, donde nos conocimos, ¿no? Un think tank que aúna universidad, ejército y demás. Y aparte has tenido otros muchos cargos muy importantes, muy relevantes en la inteligencia militar, en el proyecto Helios y otras ocupaciones y cargos de relevancia que te sitúan como una primera espada, con un hombre con unas capacidades enormes para sintetizar, explicar, y además tiene ese, digamos, no solo militar, sino también ese pusat académic, porque además es, aparte de doctor por la Universidad Pontificia de Salamanca, ha sido durante muchos años también profesor asociado en la Universidad Complutense. Por lo tanto, es un hombre que aúna, como en el Renacimiento, muchas facetas de una gran potencialidad intelectual en el análisis. Además, pueden ustedes consultar su tesis doctoral publicada en abierto, ¿no? Por el Instituto Español de Estudios Estratégicos, y bueno, también en 2016 publicaste un librito pequeño pero muy interesante sobre el yihadismo, y bueno, ya llevas dos terceras de ABC, una en enero de este año y otra en abril también de este año del 26, que en cierta medida van a ocuparnos durante tu charla. Ya reciente, ya para acabar, últimamente no fundaste una consultoría en seguridad que se llama Sun Tzu, como el milenario, ¿no? estratega chino, una consultoría en materia de asesoramiento geopolítico y en industrias de defensa para, favorecer el desarrollo de las mismas. Y bueno, pues en este contexto, muchas gracias, Miguel Ángel, por haber aceptado la invitación, y vamos a empezar, ¿no? Empezamos con un escenario muy complejo, como todos ustedes saben. Nos despertamos una mañana con Trump y parece que cambia el sino, ¿no?, del posicionamiento de Estados Unidos en Ucrania, ¿no? Parece que contradice la administración Biden, que al salir realizó un gasto ingente en ayuda a Ucrania para su defensa. Y un poco lo que no podríamos empezar centrando el debate sobre esta cuestión, es decir, ¿qué está detrás de la actuación de Trump? ¿Hay una estrategia? ¿En qué consiste? Esto es lo que nos gustaría empezar por aquí. Pues buenas tardes. Me gustaría dar mi exposición en catalán. Estudié la carrera de matemáticas en Valencia, así que lo entiendo, pero después de muchos años cuesta emplear un idioma que uno no maneja desde hace tiempo. Es un placer, y un placer que agradezco estar aquí en el Círculo Ecuestre, donde es la tercera vez que vengo a dar una conferencia, pero hacía mi tiempo al frente del Departamento de Seguridad Nacional en Moncloa, pues ha sido un paréntesis en todo lo que es conferencias y el mundo académico, y siempre es un placer que agradezco, como digo, al Club Ecuestre, al Círculo Ecuestre y al Club Torquemil. Me preguntaba sobre lo que parece que es una nueva geoestrategia de Estados Unidos. Esto es algo que nos afecta muy directamente a los europeos y, por lo tanto, pues a un miembro de la Unión Europea como es España. No es una nueva estrategia o geoestrategia de Estados Unidos. Trump no es la causa. Trump es la consecuencia de lo que se ha ido viviendo en las 2 décadas y media que llevamos de siglo XXI. Los americanos, desde que terminó la Guerra Fría, pusieron un gran énfasis en, como hegemones, como líderes del mundo, se tomaron en serio la responsabilidad de la seguridad y empezaron interviniendo, ayudando a los europeos en Bosnia-Herzegovina. Después vinieron otros conflictos en Somalia, etcétera, y luego vino el 11 de septiembre, con la intervención en Afganistán. Detrás vino Irak. ¿Y qué han conseguido los Estados Unidos? Pues los Estados Unidos y los aliados, porque estamos en ese barco todos, pues han conseguido en Afganistán
4.400 muertos, militares muertos en Irak, perdón. En Afganistán, casi 2.300 militares muertos, un gasto enorme que ha ido a déficit de los Estados Unidos, y dice, bueno, y al final en Afganistán están los talibanes, en Irak seguimos nosotros. Inicialmente Obama retiró, en 2010 retiró las fuerzas, y a raíz de la creación del Daesh, del Estado Islámico, tuvo que volver en peores condiciones que lo que había dejado. La experiencia de los ciudadanos norteamericanos es: estamos pagando un dineral en vidas y en dinero del resto del mundo, y a nosotros esto no nos reporta nada. Nos reporta víctimas y nos reporta déficit. Entonces han vuelto a su geoestrategia histórica. ¿Cuál es la geoestrategia histórica de Estados Unidos? La doctrina de Monroe, América para los americanos. En aquella época no era lo mismo que ahora, no eran los hegemones, no eran los líderes del mundo, eran los colonizadores europeos, los que nos habéis estado controlando todo. Quedaros en vuestra casa, que los americanos nos dedicaremos a lo nuestro. Hubo un profesor de Mackinder, británico, que a principios del siglo XX expuso la teoría del pivote mundial, lo que él llamó la tierra corazón, el Heartland. El Heartland lo situó en lo que hoy son los países bálticos, Polonia, parte de Rusia, y él decía, esto es una zona, Europa es la zona industrial, principios del siglo XX, esto es un castillo, donde por un lado hay mares, pero mares que se hielan en determinados momentos, y a los que no se puede llegar por mar desde mares calientes, desde el Mediterráneo, ahí no se puede llegar. El que esté situado ahí, el que controle eso, controla la gran isla mundial, que es Eurasia, porque nosotros estamos acostumbrados a un continente que es Europa y otro Asia, pero en los geopolíticos no es ese el concepto. El concepto es, el concepto es que toda Eurasia es un bloque, es un continente, donde Europa lo que es una península. Entonces Mackinder dijo, ahí hay una tierra corazón y hay un anillo exterior, eso que está ahí en rojo. Y luego están otros continentes como África, América, los continentes periféricos, Australia, y su teoría es: el que controla la tierra corazón controla Eurasia, el que controla Eurasia controla el mundo. Así que Mackinder dijo, hay que evitar que lo controle Rusia, que es el que tiene mejores condiciones. Por ejemplo, una de las cosas que propuso es: las líneas del ferrocarril, el ancho de las vías de ferrocarril que tiene Rusia no pueden ser las mismas líneas, el mismo ancho que las que tiene Europa. Y de hecho ahora estamos cambiando el ancho para unificarlas, para que no facilitar la logística y una hipotética ofensiva rusa para controlar esa zona. Bueno, los americanos en esa época estaban en el aislacionismo y estaban en su isla, en su gran isla americana. Entraron en la Primera Guerra Mundial, pero no entraron voluntariamente. El presidente Wilson, en 2016 hizo la segunda campaña electoral para ser reelegido. ¿Y cuál era el eslogan del presidente Wilson? American First. ¿Les suena? Este fue el primer lema de la campaña de Trump. América primero. El América primero es, Wilson decía, América primero. No, si me elegís a mí, no vamos a entrar en la Primera Guerra Mundial. Pues todos sabemos que entró. ¿Por qué entró? Porque los alemanes se dedicaron a destruir con sus submarinos todos los barcos mercantes que venían, y a veces no mercantes, de pasaje, que venían desde Estados Unidos a Europa, considerándolos que eran los aprovisionadores logísticos. Bueno,
En la Segunda Guerra Mundial tampoco entró voluntariamente, seguía en su aislacionismo. Entró porque los japoneses en diciembre de 1941 le atacaron Pearl Harbor y no le quedó más remedio que entrar en la guerra. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, un profesor de la Universidad de Yale, Nicholas Spigman, planteó una modificación a la teoría de Mackinder. Y dijo, bueno, a ver, la Tierra Corazón no es la clave del mundo. La clave del mundo es Eurasia, pero el que domina el Rimland, que es el anillo que hay alrededor de la Tierra Corazón, ese domina la Tierra Corazón y domina Eurasia. Y el que domina Eurasia domina el mundo. Y Spigman planteó un dilema a los americanos, al gobierno norteamericano, a Truman al final, tienen que elegir, volver al aislacionismo, a lo que Spigman llamó la isla continental de Norteamérica. Ahora lo veremos. Luego ¿qué otras islas había para Spigman? Latinoamérica, América del Sur, no Latinoamérica, porque México y Centroamérica hasta el Canal de Panamá, es la gran isla de Norteamérica. África, Australia y Eurasia, siempre Eurasia. ¿De acuerdo? Entonces él dijo, el que controle el anillo, controla Eurasia. Tenéis que elegir o aislacionismo, volver, o intervencionismo, controlar ese anillo. Estados Unidos, el presidente Truman, optó por el intervencionismo. Es decir, ya nos han traído a 2 guerras mundiales, a la tercera evitémoslo nosotros, pero pongamos las tropas en ese anillo. En ese anillo hoy hay 93.000 efectivos militares americanos. En ese anillo. ¿Y qué ha pasado? Eso cuesta mucho dinero. Los americanos no es un soldado, es un soldado con los mejores y la mejor tecnología del mundo. Eso es lo que es Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene un cansancio estratégico derivado de lo que les contaba al principio, ha decidido volver al aislacionismo. Voy a ir terminando, que sé que estamos en la primera pieza. Bien, ¿quién ya empezó a pensar en volver? Obama. Obama fue el primero en la cumbre de Gales en 2014 que le dijo a los europeos, oye, tenéis que haceros mayores, vuestra seguridad tenéis que ir pagándola vosotros. Y fue el que puso el 2% para la OTAN. Todo el mundo tiene que poner el 2% de su PIB. Luego, el 2% ya sabemos que se ha quedado corto. Se ha quedado corto porque no creíamos que teníamos guerras en Europa ni posibilidad de guerra, pero Rusia ha demostrado que sí, que se pueden montar guerras en pleno, ya pasado el primer cuarto del siglo XXI. Y Trump, que siempre juega, es un comercial, siempre apuesta por cifras altas para luego ir rebajando, pues ha dicho, pues el 5. El 5, que los europeos hemos dicho, bueno, el 3,5 y el 1,5 para infraestructuras, ciberseguridad, no para gasto puro en defensa. Bueno, bien. Él, ¿por qué dice el 5? Porque como no tenéis industria de la defensa suficiente para gastar ese 5, me lo tenéis que comprar a mí. Este es el tema. Bueno, ya, termino. La gran isla de Norteamérica, donde quiere volver Estados Unidos, donde está volviendo Estados Unidos, tiene una pieza clave, 2 piezas claves, o 3, si me apuran. La primera es Canadá. Usted tiene que ser el estado número 51 de la Unión, y Groenlandia. Y le dice a Dinamarca, te tengo que comprar Groenlandia. Fíjense, los aliados más estrechos de Estados Unidos en todos estos años han sido Canadá, Reino Unido, porque tiene las islas donde tiene las bases son británicas, y Groenlandia. Así que a los 3 que ha tenido más unidos a él les está poniendo entre la espada y la pared. A Groenlandia en el primer mandato ya intentó comprarla. Lo que pasa es que los daneses le dijeron no está en venta. Truman también intentó comprarla por 1.000 millones. Tampoco estaba en venta. Y al Golfo de México quiere llamarle Golfo de Norteamérica. ¿Y hasta dónde llega? Llega hasta el Canal de Panamá. Dice, pero no, a México no le ha dicho tienes que ser el Estado 52. No, porque es otra cultura, porque para él, pero sí que quiere tenerlo controlado, igual que el Istmo. Esta es la situación.
Fíjense, Groenlandia. Groenlandia tiene, de los 33 minerales que necesitamos en Europa para desarrollar tecnologías, en Groenlandia hay 25. En Groenlandia solo viven 57.000 inuit, los esquimales, nada más. En la costa oeste hay una base norteamericana, Pituffik, donde lo que tiene son radares. Y Estados Unidos no considera a Rusia ya una amenaza. ¿Por qué? No es una amenaza convencional. Los carros de combate rusos jamás van a llegar a Estados Unidos. Están en las antípodas. Es una amenaza nuclear. La guerra de Ucrania podría desencadenar una amenaza nuclear. Para Estados Unidos es fundamental que termine la guerra de Ucrania para que eso no se complique y no se desencadene una guerra mundial nuclear. ¿Y dónde tendría lugar una guerra nuclear? En el Polo Norte, porque es donde son vecinos Estados Unidos y Rusia, donde un cohete, un misil lanzado desde Rusia o desde Estados Unidos, hasta ahora tardaba 20 minutos, tiempo más que de sobra, para que el otro respondiera, se cruzaran, destrucción mutua asegurada. Bueno, estos señores, así que quiere entenderse con Rusia, evitar eso, Rusia es el que tiene más territorio en disputa, pero territorio en el Polo Norte, donde también hay recursos. Pero Estados Unidos tiene la tecnología para sacar esos recursos. Quiere entenderse con Putin. Vamos a sacar los minerales, yo te ayudo, y los explotamos entre los dos. Y luego hay dos rutas marítimas, que es muy importante porque acorta prácticamente la mitad de la ruta desde Asia por el Pacífico. Y eso es una forma, si lo controlas, puedes bloquear el tráfico a los chinos, que es logística. Los chinos es cadenas de suministro, fundamentalmente. Me parece que esas son las rutas. Las rutas, muy bien. Y ante este escenario, Ucrania, ¿cuáles son las perspectivas? Pues Ucrania, vamos a ver. Estados Unidos dice, no es mi problema Ucrania, me quiero ir lo antes posible de Europa. Me cuesta mucho dinero darles seguridad a los europeos. Y los europeos son unos desagradecidos. Esto, voy a contar una cosa que yo he vivido, que he visto. Como Trump le decía a Angela Merkel, los alemanes sois unos ladrones. Angela, tú tienes negocios antes de la guerra de Ucrania. Esto era en 2018. Tienes negocios con el gas ruso. Recordemos que Gazprom, el vicepresidente, es el señor Schroeder, porque había un negocio en común que era el Nord Stream 1 y luego el Nord Stream 2. Y por ahí entraba el 42% en forma de gas, el 42% de la energía de los alemanes. Así que Rusia creía que hiciera lo que hiciera en Ucrania, que no era su intención hacer una guerra, o una guerra larga, los europeos nunca iban a entrar. ¿Por qué? Porque toda Centroeuropa dependía del gas ruso. Hasta que voló por los aires el Nord Stream 1 y 2. Y de pronto nos encontramos con que Alemania, bueno, para terminar, quiero contar la anécdota. Trump le decía a Angela Merkel, sois unos ladrones. Tú tienes negocios con Rusia, tienes energía barata, con eso fabricas los BMWs y los Mercedes, los vendes en Estados Unidos, haces una competencia a los coches americanos y la seguridad te la paga el ciudadano americano, frente a Rusia. ¿Vale? Entonces, este era el planteamiento. A ver, nos gustará más o menos las formas de Trump, pero lo que le decía no era nada descabellado, era algo real. Repito que lo he visto yo estaba viéndolo en una reunión internacional. Bueno, el caso es que al final la percepción que tienen los americanos es, a los europeos les pagamos la seguridad, estos señores tienen un estado del bienestar, una sanidad, una educación fantástica, porque nosotros les pagamos la seguridad y ellos eso se lo ahorran y lo digan otras cosas. Bueno, lo que han hecho es decir, a mí Rusia no me estorba para nada, me voy a ir de ese anillo exterior, vuelvo a la geoestrategia del aislamiento, allá te las apañes tú, págatelo tú, págalo rápidamente. ¿Saben
cuánto dinero ha puesto el Estados Unidos de Biden y cuánto hemos puesto nosotros para Ucrania, pues en ayuda humanitaria Europa ha puesto un poco más, 60.000 millones, en ayuda militar nosotros un poco menos, 50.000 millones, y en Estados Unidos ha sido al revés, más ayuda militar que ayuda humanitaria. Ahora ya la ayuda humanitaria de Trump es cero, porque acabó con la USAID, que es la agencia de cooperación al desarrollo. Elon Musk la cerró, así que ya no hay. Y inicialmente Trump cortó el grifo de la ayuda militar que queda en la europea. Ahora, como Putin no se doblega, ha vuelto a empezar a mandar otra vez ayuda militar. Pero de la ayuda militar que ha mandado Europa, 50.000 millones que ha mandado en armamento a Ucrania, el 78% lo hemos tenido que comprar en Estados Unidos, porque Europa no tiene o la capacidad, en algunos casos, ni la tecnología para ese armamento. Así que ha sido un buen negocio para las fábricas de armas de Estados Unidos. Él quiere seguir trabajando, él quiere llegar a la paz con Rusia, porque no es su enemigo. Tiene miedo de que se desencadene una guerra nuclear y le pille en medio. Ese es el tema. Quiere entenderse con Putin. Putin, en cambio, dice, si Estados Unidos no ayuda a los ucranianos, yo puedo seguir aquí con 700.000 combatientes y terminar la operación militar especial. ¿En qué consiste esa operación? En apoderarme de todo el sur de Ucrania, de Odessa, y de esa forma consigo dos cosas. Ucrania no puede sacar el grano y las exportaciones por mar, el gobierno que haya en Kiev se tiene que entender conmigo. Y segundo, Transnistria, que es un territorio oficialmente moldavo, pero que se ha declarado independiente, protegido, es un protectorado de Moscú, entonces tiene sentido. 500.000 de personas que tiene sentido porque lo unes allí. Así que estamos en esto. Europa tiene que lograr estar en la mesa de negociaciones, porque la paz que se dilucida en Ucrania no es la paz solo de Ucrania, es la paz de toda Europa. Lamentablemente yo creo que hemos cometido un error, y termino con esto. En el Consejo de Europa, no el Consejo Europeo de la Unión Europea, el Consejo de Europa, estaba Rusia, está toda Europa, no está Estados Unidos. Los europeos, en ese impulso, en el enfado con la invasión, el cabreo con la invasión rusa de Ucrania, decidimos expulsarle sobre todo los bálticos, hay que expulsarle del Consejo Europeo, que es un sitio de respeto, que vigila el respeto a los derechos humanos. Lo que hizo Rusia fue, 2 días antes de que le echaran, se fue él voluntariamente. Pero nosotros hemos perdido el único foro donde podíamos hablar con Rusia sin que estuviera Estados Unidos. Y eso lo vamos a pagar, porque ahora somos un cero a la izquierda en las negociaciones. Al principio ni siquiera Zelensky estaba en las negociaciones. Ahora ya, claro, le han metido en la ecuación. Esta es la situación ahora mismo de Ucrania. Hemos cometido muchos errores, Europa ha cometido muchos errores, no sé si tal vez lo sigue cometiendo, pero ¿qué puede hacer Europa? Es decir, en este escenario. Bueno, Europa es consciente, por primera vez, yo creo, de que... vamos a ver si... Europa es consciente que por primera vez de que Estados Unidos está de vuelta a casa y que antes o después nos va a dejar. Hay que intentar por todos los medios que no se vaya al menos durante 10 años, que el vínculo transatlántico lo mantenga. Les pongo un ejemplo. La OTAN y la Unión Europea tienen firmado unos acuerdos que se llaman Berlín Plus, por el cual cuando la Unión Europea no tiene algo, se lo puede pedir a la OTAN, me lo prestas para una operación de la Unión Europea. Bueno, oye, al fin y al cabo, yo soy socio de los dos clubes. Pues claro, Estados Unidos no es socio de la Unión Europea. Bueno, eso se llaman los acuerdos de Berlín Plus. Los acuerdos de Berlín Plus solo se han podido llevar a cabo en 2 operaciones. La operación Concordia, que se desarrolló en Macedonia, que fue muy corta, 3 meses, y la operación Altea, que es en Bosnia y Herzegovina, es una operación de la Unión Europea que sigue
hoy día sigue funcionando, con el sistema de mando y control, comunicaciones y demás, norteamericano. ¿Y quién manda ese sistema? Un general norteamericano. Es una operación de la Unión Europea, pero los medios son míos y quiero ver lo que hacéis con estos medios. Así que pongo un mando norteamericano ahí. ¿No se ha vuelto a usar Berlín Plus? ¿Porque no hemos querido los europeos? No, porque no hemos podido. Porque en la OTAN hay uno de los socios que se llama Turquía. Y Turquía, cada vez que le pedimos algo a la OTAN, en la OTAN, como en la Unión Europea, en temas que no son estrictamente comunitarios, las decisiones se toman por unanimidad. Si solo un socio dice yo no estoy de acuerdo, eso no se aprueba. Entonces en la OTAN no hay votaciones. En la OTAN hay discusiones eternas de papel va, papel viene, hasta que ajustamos el acuerdo, con comas y puntos y comas. Y cuando nosotros pedimos ayuda a la OTAN estructura, que es lo que no tiene la Unión Europea, Turquía dice, a ver, primero, no ha firmado Chipre, no ha firmado los acuerdos de confidencialidad. Dice, claro, no lo ha firmado porque tú no has estado de acuerdo en que firme. Porque, claro, media isla es turco-chipriota. Dice, no, yo de este no me fío, con este no firmamos. Y luego dice, y además, ¿cómo va lo mío de ingreso en la Unión Europea? Me dijisteis que en el año 2000, que si cumplía 32 capítulos, que ya los cumplo, empezábamos las negociaciones no empiezan. Así que mientras esto no se resuelva, la OTAN no presta medios a la Unión Europea. Esta es la situación. La Unión Europea sabe que tiene que tomar más autonomía. ¿Qué ha hecho? La Unión Europea sabe que no puede tener un ejército europeo. ¿Por qué? Pues porque Macron, Rutte, que fue primer ministro, hoy es secretario general de la OTAN, pero fue primer ministro de Holanda, y muchos otros han manifestado ejército europeo de ninguna manera. Es que en Europa hay países que son de la OTAN, países que son neutrales, países que son neutralizados, porque al terminar la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, Austria, se decretó, este país tiene que ser neutralizado, neutral, por la fuerza. Y se han encontrado luego cómodos y podían haber cambiado el estatus, como ha hecho Finlandia, pero no lo han querido cambiar. Entonces, al final, esa diversidad de países, de visiones, hace imposible un ejército europeo. Pero oye, nos podemos entender como en la OTAN, haciendo que 27 países, 27 ejércitos trabajen entre todos de forma coordinada. Pero necesitamos una cosa, estructuras, que es lo que sí que tiene la OTAN, cuarteles generales, sistemas de mando y control. Eso la Unión Europea no lo tiene, no tiene nada, nada, y no es capaz por ahora de ponerlo. Cada vez que ha habido un problema, tenemos que llamar a los americanos para que nos lo resuelvan. Por eso digo, Estados Unidos tiene la tecnología, tiene las capacidades que los europeos no tenemos. Así que hay que cuidarlos, hay que mimarlos, hay que aguantar las formas estrambóticas o maleducadas muchas veces del señor Trump para que el vínculo transatlántico no se rompa, al menos en los próximos 10 años. Y que en estos 10 años la Unión Europea desarrolle sus propias capacidades, pero compradas a los americanos. Si todo se lo compras a los americanos, estás condicionado por su uso, por lo que a ellos les interese. Tenemos que desarrollar nuestra propia tecnología. Eso es lo que la señora von der Leyen, Ursula von der Leyen, encargó primero un informe a Letta, al que fue primer ministro italiano, sobre cómo mejorar la economía europea. Luego, un informe para mejorar la competitividad de Europa a Draghi, a Mario Draghi, y al final ha elaborado que se basa, entre otras cosas, en la digitalización, en la energía, en ser más autónomos energéticamente basados en la energía verde, y en la industria, en potenciar la industria de defensa como motor de toda la industria. Para lo cual, Draghi calculó 800.000 millones para toda la industria cada año de inversión. Este año, para la industria de defensa, Ursula von der Leyen ha puesto 150.000 millones a disposición. Ojo, no es un regalo, hay que devolverlo, es a precio, es a intereses bajos, pero lo que te den lo tienes que devolver, con esos intereses lo tienes que devolver. España ha pedido 1.000 millones para ese tema, es para defensa. Le ha pedido
al banco, al BEI, al Banco Europeo de Inversiones, que se comprometa, que dé también préstamos a las industrias de defensa. La Unión Europea antes no quería saber nada de defensa ni de temas militares. Ahora está muy involucrada. Y en esto estamos trabajando. Y estamos trabajando de forma que las industrias europeas sean capaces de trabajar juntas. Hay muchas dificultades, porque luego cada país, cada industria protege lo suyo. Y dices, coño, que tenemos que entendernos, vamos a trabajar. Bueno, en eso estamos. Hay un libro blanco de la defensa y el rearme 2030, que lo ha elaborado el comisario de Defensa y Espacio, que es Andrea Kubilius. Europa se está tomando en serio esto, la Comisión, pero ¿se lo está tomando los países? Ya sería otro cantar, ¿no? En este escenario, en este tablero, nos falta un actor determinante, ¿no? Un gran jugador que es China. Sin duda. Yo creo que merece, ¿no?, ciertas reflexiones el papel que China juega y puede seguir jugando. China es un actor fantástico para un analista. Es un actor capaz de diseñar una estrategia a 30 años. A 30 años, nosotros las estrategias que se elaboran en Europa, en España, tienen un horizonte de 10 años, pero hay que revisarlas cada 5. Los chinos tienen una estrategia que va hasta el año 2049. ¿Por qué el 2049? Porque será el centenario de la fundación de la República Popular China. Y para ese año, antes de ese año, tienen que haber logrado ser los líderes económicos mundiales, líderes en tecnología mundial, líderes militares en determinadas regiones, en toda su región, y líderes políticos. Dice, pues yo creo que es posible que sean líderes económicos, ya andan cerca, han bajado su crecimiento, que ahora está en el 7, antes que crecía al 13, para nosotros que andamos cerca del 3, pues nos parece Europa está creciendo al 1, en término medio. Pero bueno, dice, pero líder político, pero ¿quién se va a apuntar ahora al sistema comunista? A ver, ¿qué entendemos por ser líder político? Lo que Madeleine Albright, que era la secretaria de Estado de Bill Clinton, recordarán, llamaba la nación indispensable. ¿Que quieres hacer un tratado de paz? ¿Dónde se va a hacer? Donde diga el líder. ¿Dónde se hacían los tratados de paz? En Dayton, en Camp David. Estados Unidos todavía es líder. Y si hay que llegar a un acuerdo de paz en Gaza, será Estados Unidos el que lo logre. Y si hay que llegar a un acuerdo de paz en Ucrania, con Estados Unidos vamos a tener que contar. Eso es lo que quiere China. Que cualquier cosa que se mueva en el mundo me preguntáis primero a mí. Si yo estoy de acuerdo, pues bien. ¿Lo está logrando? A ver, está logrando bastante. Se basa en una estrategia tranquila, silenciosa, de crecimiento económico. No solo de China, sino de múltiples países con los que se alía, para lo cual busca recursos, establece acuerdos y militarmente está desarrollando unas fuerzas armadas espectaculares. Pero hay una cosa que no tiene el arma nuclear, pero tiene 500 cabezas. Pero es que los dos grandes líderes en armamento militar, Rusia y Estados Unidos, uno tiene operativas 3.700 cabezas operativas, en el almacén desmontadas otro tanto, y Rusia tiene 4.000 cabezas operativas. ¿Qué ha hecho? Pues darle cancha, permítase la expresión, a Putin y decirle, vente conmigo. Y ha metido también a Kim Jong-un, que tiene muy pocas cabezas nucleares, pero que es una potencia nuclear. Así que, de esa manera, recordarán la fotografía, antes en el gráfico ven que Estados Unidos sí que tiene claro que China es un adversario económico importante y, por lo tanto, prácticamente está cortando todo el suministro. ¿Puede cortar a cero todo? No. El mundo está tan interconectado que las baterías de los Tesla son en su mayoría chinas, porque la producción de baterías para los coches mayoritariamente son chinas. Hay un tema, ahora lo veremos en un gráfico posterior,
que son los microprocesadores, los menores de 6 nanómetros, que mayoritariamente son fabricados en Taiwán. Taiwán va a caer en manos de China antes o después, no militarmente, no necesita eso. En todo caso necesita lo que está haciendo, que es amenazarla. ¿Qué problema hay? Si Estados Unidos va a responder a esa amenaza o no. ¿Qué está esperando? Pues yo creo que lo que está esperando es que la tecnología de Estados Unidos no dependa de Taiwán. Entonces, STMC, que es la fábrica de los microprocesadores de Taiwán, está construyendo 2 fábricas en Estados Unidos. El día que Estados Unidos sea autosuficiente en microprocesadores, es el momento en el que China va a decir, este es mi momento. Ya lo ha dicho. Lo que ha dicho es, miren, si esto no se trata de hacer una guerra, se trata de que estos señores cambien la bandera y cambien el ejército que defiende Taiwán. El resto que siga haciendo lo mismo, que siga sus relaciones internacionales, comerciales, su sistema democrático. ¿Cuál es el problema? Que esto ya se hizo con Hong Kong, y claro, cuando hay elecciones, China dice, este candidato no reúne condiciones, este tampoco, solo este y este que son los míos. Entonces, bueno, esto es una democracia. Aquí tienen la foto del desfile conmemorativo del 80 aniversario del final de la guerra chino-japonesa, Segunda Guerra Mundial, donde Xi Jinping se rodea de Putin y de Kim Jong-un. Y en la otra está Modi, que es el presidente del país más poblado del mundo, que no es China, que es India, y que siempre ha tenido muy buenas relaciones con Rusia, que luego, como Rusia cayó económicamente y tecnológicamente, se acercó mucho a Estados Unidos, y que ahora Xi Jinping le está haciendo ojitos para acercarlo económica y tecnológicamente a él. Y esto Estados Unidos lo ve como un peligro, como un auténtico problema, porque ahí está una parte importantísima de la población de toda la humanidad. Y por último, China lo que está potenciando es la nueva ruta y la franja de la seda. La ruta es el ferrocarril, que va por tierra, y la franja es los barcos por donde circulan las cadenas de suministro, que llegan vienen aquí y van a Madrid. La ruta llega en tren hasta Entrevías, hasta el centro de Madrid. ¿Qué quiere China? Ir controlando toda esa cadena, para lo cual lo que va es comprando empresas que estén dentro de esa cadena. Por ejemplo, la empresa que controla los contenedores del puerto de Valencia y el de Bilbao, el 51% ya es de una empresa estatal china. Claro, con esto ya el día que quiera interferir en ese comercio tiene posibilidades. No se trata de una interferencia militar, no, es una interferencia meramente económica. Esto hay que tenerlo muy, muy claro. En la Ley de Seguridad Nacional China se establece que el gobierno puede pedir toda la información que esté en su mano a la empresa china y que ésta se la tiene que dar. No necesita un juez ni razones. De ahí viene la desconfianza hacia algunas empresas de telecomunicaciones chinas, que son muy buenas, pero que, oye, si tienes información mía y te lo pide tu gobierno, se la tienes que dar. Luego, temas de seguridad nacional no me interesa. Esa es la situación. Les dejo con esa diapositiva, que es la de los microchips de menos de 6 nanómetros. Europa no tiene ninguna fábrica, aunque no es una fábrica que sea vertical con todo. Utiliza máquinas de AMLS, que es de la antigua Philips, holandesas, para las impresiones tan pequeñas. Bueno, nadie tiene una bola, ¿no?, para saber cuál será el futuro, pero el futuro, digamos, está aparentemente muy caliente, lo está presente, por lo tanto lo puede estar el futuro. Una prognosis, una aproximación a escenarios de conflicto, situaciones calientes en los próximos tiempos. No voy a citar los conflictos que están en las primeras páginas de los periódicos hoy, porque esos son ya una realidad. Pero les voy a poner delante de 2 escenarios posibles. Este primero, que es el corredor de Swalby,
que une Kaliningrado, que es un enclave ruso, importantísimo para Rusia. Rusia tiene 4 flotas, la flota más importante está aquí, la otra está en Sebastopol, península de Crimea, por eso es tan importante Crimea para los rusos. Los mares calientes, donde no se congelan, las otras 2 no son mares calientes y se congelan, y en invierno sacar los barcos cuesta, ¿vale? Bueno, ahí hay un corredor de 65 kilómetros que une con Kaliningrado y Bielorrusia, que tiene 2 carreteras, es muy estrechito, 2 carreteras y un ferrocarril, y 2 vías de ferrocarril. Por ahí el acuerdo que hay entre los europeos, concretamente Polonia, está sobre la frontera entre Polonia y Lituania. El acuerdo que hay es, por ahí los rusos pueden meter lo que quieran, los vagones van precintados, ni Polonia ni Lituania pueden abrir un vagón, no pueden hacer nada, y por ahí circula todo lo que los rusos quieran. Ese es el acuerdo. Bien, eso hasta ahora ha funcionado bien, sin problemas. ¿Qué problema puede haber? Entre los días 12 y 16 del mes de septiembre hubo unas maniobras, que ahí tienen el nombre en ruso, pero que significan las maniobras del este, que son el mismo nombre que pusieron a las maniobras que luego dio lugar a la invasión de Ucrania. Y en esas maniobras, que han participado nada menos que 30.000 hombres, 30.000, para que se hagan una idea, cuando estábamos al final de la Guerra Fría, llegamos a un acuerdo del Tratado FACE, que es acuerdo para desarmar Europa, y no se podían hacer maniobras pegadas a la frontera, y mucho menos de 30.000 hombres. ¿Por qué? Porque todo el mundo empieza la guerra igual. Hace unas maniobras, que oye, que no te preocupes, que estoy haciendo unas maniobras, que es un ejercicio, y luego ya, pues ya paso, ¿no? Bueno, ¿cuál es el miedo? El miedo es que entren en su zona, que nadie se lo puede evitar, y se queden en la zona. ¿Eso qué significaría? Que Estonia, Letonia, Lituania se quedarían separadas del resto de Europa. Se quedarían partidas en 2. ¿Entramos en guerra por eso con Rusia? Pues, ¿con qué cuentas para hacer eso? ¿Disuades suficiente hoy? Ahí hay una unidad norteamericana que está pegando a Kaliningrado para disuadir, para decirles, no hagas eso. Nosotros también hacemos maniobras para evitar eso. Si los americanos se fueran, los europeos solos seríamos capaces de convencer a Putin para que no hiciera ese ejercicio. Mientras esté la guerra activa de la guerra de Ucrania, no creo que nadie se meta en 2 frentes. Así que tranquilidad. Pero esta es una hipótesis. Segunda hipótesis, o segundo escenario, si es que esto pasa. El Sahel, que nos pilla más cerca a nosotros. En el Sahel se ha producido un fenómeno curioso. Han ido todos los países, todos han sufrido golpes de Estado, y menos Mauritania, que luego ha hecho elecciones y ha ganado, el teniente coronel que dio el golpe de Estado, pero ha ganado, y eso para los europeos ya es alguien con el que se puede hablar, al que se le puede ayudar, porque ha salido unas elecciones. Los demás, cuando han dado el golpe de Estado, a la mayoría les ha ido a ver el embajador francés, para decirle, bueno, usted ha salido de un golpe de Estado, Francia, Europa, no puede colaborar con un gobierno salido de un golpe de Estado, le recomiendo que en un plazo que inmediatamente convoque elecciones fijando un plazo de tiempo prudente. Cuando sale el embajador, entra el ruso y le dice, ¿qué? Se está bien en el Palacio Presidencial, ¿eh? ¿Y qué vas a hacer? Pues hombre, me aconsejan que haga elecciones. Pero hombre, ¿y te vas a arriesgar a perderlas? Vamos a ver. Dice, sí, pero es que la seguridad me la da Francia porque es el que lucha contra los terroristas y da estabilidad. Dice, mira, eso te lo puedo dar yo con mercenarios. Antes eran Wagner, los de Prigozhin. Ahora se llaman Afrika Korps. La diferencia es importante porque Prigozhin eran contratistas privados que hacían lo que les daba la gana. El Afrika Korps lo controla el Ministerio de Defensa ruso. Entonces, nos tienes que pagar, si tienes catch, si no hay dinero, pues en bienes, en recursos. Y te damos seguridad a ti, a tu gobierno, a tu familia,
y cuando los yihadistas se pongan tontos, también vamos a combatirlos. Oye, pues esto me conviene más. Entonces, claro, los franceses le dicen, oye, que te he dicho, estoy contando lo de Mali, que te he dicho que yo no puedo ayudarte. Así que si no convocas elecciones, yo en 2 o 3 meses me tengo que marchar. ¿Eh? No, te marchas en un mes. En un mes te quiero fuera de aquí. Esto es lo que ha pasado en Mali. Ahí había una operación que se llamaba EUTM Mali, donde la dirigíamos los españoles, de entrenamiento del ejército maliense. Bueno, al final dices, ¿yo a quién estoy entrenando? A estos que... Entonces la Unión Europea decidió cerrar la misión. ¿Pero qué pasa ahí? Pues que ese es el mayor sitio donde está el mayor refugio de yihadistas del mundo, está ahí. El 50% de los atentados, de las muertes por atentado terrorista del año pasado, se produjeron en toda esa franja, porque he hablado de Mali, pero podría hablar de Níger, podría hablar de Chad, de Sudán, de toda la zona, incluso de Libia, que en el sur también están los yihadistas. O sea que al final hemos dejado el espacio vacío, han llegado los rusos no tienen mucho interés en resolver el tema más que en beneficio propio, y China no se mete en estos líos. China lo que va haciendo es, miren, en Bamako, yo estuve en Bamako, me llamó mucho la atención. Bamako tiene 2 millones de habitantes y tiene el río Níger que parte la ciudad en 2. Así que los puentes sobre el río Níger, que es un río muy grande, es muy importante. Había 2 puentes. El tercero lo ha construido China con chinos. Se lo deben, los malienses les deben a China el puente, y ellos lo saben. Yo fui en una ocasión a ver a la embajada francesa. Para entrar, había que entrar haciendo zigzag, sacos terreros, tal, como la española. La China sin ningún problema, ninguna protección. La China no tiene problemas, nadie se mete con los chinos, porque ponen dinero, tal, no preguntan por derechos humanos. Esto es lo que hay. Yo no estoy reprochando nada a nadie, estoy contando hechos. Así que si no se sofoca el nido de yihadismo, ahí está Al-Qaeda en el Magreb Islámico y el Daesh, los dos, que a veces han estado peleados entre ellos. Y, bueno, eso está bien, que se peleen entre ellos. Pero luego está en el Azawad los señores de los Tuareg yihadistas, en la zona de Kidal y tal. Bueno, esto tiene también un aspecto preocupante. Ahí están las mafias de migración, drogas, de crimen organizado, de todo. Ahí hay de todo lo bueno, de lo menos bueno del mundo, está ahí metido. El tiempo avanza inexorablemente. Muy interesante absolutamente todo lo que nos estás contando. A mí se me están ocurriendo un montón de preguntas y si no las hay, pero estoy seguro que las habrás, te las haré. Creo que llega el momento de ceder la palabra a los asistentes, a los que les agradecemos por supuesto la presencia y que se animen a preguntar. Si les parece, para una mejor sistematización y por el tema del tiempo, lo que haremos será acumular las preguntas y en un último turno pues vamos dando respuesta. Déjame un papel que las apunte, sí, por si hay muchos, si hay pocas las memorias. Aprovecho que tengo la alcachofa en la mano para preguntarte sobre algo que seguramente todos pensábamos aquí. ¿Qué pasa en Gaza? ¿Qué pasa con Israel? Que eso sí que realmente es algo... Bueno, pues vamos a ver qué pasa en Gaza. En Gaza, consecuencia de un fallo estrepitoso del Mossad, que sabiendo cómo funciona el Mossad, pues es difícil de comprender cómo no supieron lo que se venía encima, porque fue un atentado de muchísima gente con ataque a 20 ciudades, a 20 poblaciones y demás. Un atentado terrible. Se mide por... Hoy hace 2 años. 2 años. Fue en 2023. Años. Un atentado terrible. El que haya visto imágenes son de las cosas que te ponen mal cuerpo viéndolo. Bien, la respuesta que todos esperábamos de Israel era una respuesta muy dura, pero nadie esperaba una respuesta como la que ha hecho. Es verdad que estábamos acostumbrados a gobiernos más moderados.
en el gobierno actual, el sistema israelí del Knesset, de la Cámara, es de circunscripción única. Son 120 diputados, donde la circunscripción única lo que permite es que haya muchísimos partidos. Entonces, no hay nadie que saque una mayoría, no hay nadie que saque 61 diputados. El Likud, que es el partido más votado, que es el de Netanyahu, sacó 32, sí, hablo de memoria, pero creo que fueron 32. Así que tienen que buscar coaliciones y nunca son coaliciones fáciles, porque son coaliciones de 4 o 5 partidos que tienen muchas veces cosas poco en común. Y que la media de lo que dura un gobierno en Israel este debe ser el gobierno 36 o por ahí, son 2 años y medio. Pero este gobierno va a durar más. Este gobierno va a durar más porque cuando se pone en juego la seguridad para los israelíes no hay otra cosa. Lo primero para un israelí es la seguridad. Un ministro de Asuntos Exteriores, voy a decir, Shlomo Ben-Ami, que fue embajador en España y ministro de Asuntos Exteriores con Ehud Barak, un día hablando con él de presupuestos me dijo: en Europa, en España no sé si es fácil, pero en Israel repartir los presupuestos es muy fácil. Se le pregunta al ministro de Defensa qué necesita y el resto se lo reparten entre los demás. Entonces, bueno, ¿qué problema hay? Que la respuesta ha sido durísima, durísima. Hay que decir varias cosas. No hay, a ver, la respuesta al margen de la definición de genocidio tal, es una masacre. Es una masacre. La definición de genocidio es una definición que le corresponde a un tribunal internacional de la Corte Penal Internacional, que es el que tiene que decir si hay genocidio o no, y que no es tan fácil. No es tan fácil que lo definan. En eso no voy a entrar, pero que es una masacre, creo que sí. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, han intentado acabar con Hamás. Hay que reconocer que Hamás, cuando hubo elecciones en Gaza, que creo recordar que fue en 2008, Hamás sacó el 70% de los votos. Entonces, claro, eso tiende a veces a nublar y decir, son todos de Gaza, son todos de Hamás, son todos yihadistas. No, porque también está el miedo interno, el miedo que impone Hamás a sus propios habitantes. Cuidado, la OLP es otra cosa. Cisjordania con Mahmoud Abbas o Abu Mazen es otra cosa. Han pelearon entre ellos, Fatah con Hamás, y al final pues se quedó cada uno en una zona. El resultado de esto es que nace Hamás porque llega a la conclusión de que ningún país árabe va a volver a hacer una guerra con Israel. ¿Por qué? Porque se descubre que tiene la bomba atómica. Israel, antes de desaparecer, Hamás exige la desaparición de Israel. Esto es así. Es así. O sea, no es que quiera los 2 estados. No, es del río hasta el mar. Que no sé si todo el que pronuncia la frase sabe lo que significa, pero es Israel no tiene que existir. Yo no salvo a ninguno, no salvo a ninguno. La masacre, en mi opinión, no tiene perdón. O sea, no, en fin, esto es... Ahora, ¿qué problema hay? Bueno, hagamos los 2 estados. Cuidado, estuvimos a punto de tener los 2 estados. En Camp David, siendo el presidente Clinton. Recuerdo, era Ehud Barak el primer ministro israelí, Shlomo Ben-Ami era ministro de Asuntos Exteriores, Hussein de Jordania, que estaba muriéndose de un cáncer, se levantó de la cama y fue a apoyar que se firmara la paz. Cuidado, Hussein de Jordania, los jordanos es la tierra, es donde está la mayoría de los palestinos, para apoyar esa paz. Esa paz no se firmó. Y el que se echó atrás en el último minuto fue Yasser Arafat. ¿Por qué? Yo le he preguntado en algunas ocasiones a gente, Shlomo, no sabemos exactamente. Yo tengo para mí que fue porque no se resolvía el problema de los refugiados. ¿Cuál es el problema para los 2 estados, para crear 2 estados? Primero, las fronteras. Hay una delimitación de Naciones Unidas, que es la resolución 242, que son las fronteras salidas de la guerra de los 6 días. Eso no se está respetando por parte de Israel, que está poniendo asentamientos
en Cisjordania y antes los tuvo en Gaza. Ariel Sharon los sacó de Gaza, con gran disgusto de las facciones más conservadoras de Israel. Bueno, el otro problema es el reparto de Jerusalén. Aquí los dos están haciendo fraude. Es decir, Naciones Unidas le dio a Israel un terreno, un territorio para que constituyera un Estado, pero Jerusalén, siendo la capital de las tres culturas, de las tres religiones, se quedó como ciudad abierta. Nadie puede poner allí la capital. No es de nadie. Entonces la capital se montó en Tel Aviv, pero los israelíes la han llevado ya a Jerusalén. Y el presidente Trump, en el primer mandato, las embajadas, ninguna se ha llegado a Israel, a Jerusalén. Pero el presidente Trump, bueno, que tiene una bastante afecto por el tema, pues la llevó, dio orden de trasladarla. Esto es lo que hay. Potenció los acuerdos de Abraham, que es que los países árabes se acabaran entendiendo. Yo creo que eso no es malo, que es bueno, que la negociación, los acuerdos, es bueno. Jamás quiso torpedear esos acuerdos y por eso cometió, creo yo, el atentado, porque me quedo solo aquí. Los países árabes ya no me van a salvar, entonces tengo que ser yo solo. ¿Impulsado por quién? Por Irán. Por Irán, que paradójicamente es de mayoría chiita, cuando jamás es de origen de hermanos musulmanes, sunita. Pero el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Este es el tema. Otro problema es el agua, el reparto del agua. Donde vean un asentamiento israelí, normalmente abajo hay agua. Y bueno, hay que repartir. Yo creo que eso se resolvería. Yo he visto en Líbano, en Gayar, que está ahora bajo control israelí, pero que es libanesa, hay unas fuentes que se llaman las Spring Down, que baja por donde baja el agua de los altos de Golán. Si el año es de sequía, la capa freática queda muy baja y no vuelca agua sobre el río Hasbani, que es el que alimenta al río Jordán, que es fundamental para el agua en toda la región. Bueno, allí en Líbano hay unas fuentes, hay unas bombas israelíes que entran todos los meses a mantenerlas para que si la capa freática está muy baja, vuelque el agua sobre el río Hasbani y al río Hasbani no le falte el agua. Un acuerdo. Hay otros acuerdos. Nadie puede perforar un pozo sin permiso. Y los israelitas lo cumplen, los palestinos menos. Pero también hay que ver cómo viven los palestinos. Ese es otro problema. Yo creo que ese no es problema. ¿Dónde está el problema mayor? El problema mayor viene en los refugiados. Si uno habla con los palestinos, dice, ¿pero cuántos refugiados palestinos hay? 7 millones. ¿Y quieres meter 7 millones en Israel, que son 8 millones? Esto va a ser imposible. Dice, pero 7 millones salieron de Palestina. Dice, no, salieron menos de 1 millón, pero esos han tenido hijos, nietos, bisnietos, pero esos ya serán libaneses, españoles, donde vivan. No. Yo he estado en el campo de refugiados de Sabra, en Líbano, en Beirut. Todos los que viven allí son apátridas, no tienen pasaporte de ningún sitio. ¿De dónde han nacido? En Líbano. Pero en Líbano no les da pasaporte. Dice, ¿quién maltrata a los refugiados? Pues hombre, un poco los países árabes, que les siguen manteniendo para que la comunidad internacional diga esto no puede ser, hay que buscar una solución. Vale, pero vamos a ver, estamos de acuerdo, pero hay que ser conscientes de que entre todos la mataron y ella sola se murió. Y dicho esto, no, yo condeno las matanzas que está haciendo Israel, pero así de claro, al margen del nombre que cada uno quiera darla. Creo que la palabra genocidio le corresponde darla a un tribunal, pero que es una matanza, no sé si he contestado. Una pregunta. Sí, gracias, doctor Ballesteros, por la explicación, porque la verdad es que está siendo magnífica. Yo quería volver al escenario de Rusia, Ucrania, la OTAN, etcétera. No sé si es interesante para el resto de los compañeros. ¿Cómo cree, usted cree que fue un error realmente
de la OTAN, de Ucrania, de Europa, que se empezase esa guerra intentando que Ucrania se acercase, o sea, perdón, que Ucrania entrase en la OTAN propiamente? Y fue, por lo tanto, la excusa perfecta, como bien decía usted, para que Rusia pues tuviese la entrada al mar y aprovechar para acabar con la guerra del Donbass. Gracias. ¿Hay alguna otra? Muy rápido, por favor. No he oído hablar de Sudamérica y podría tener sentido hacer algún comentario. Y luego la otra pregunta que se me ocurre es: ¿qué lugar está más alejado de cualquier guerra? ¿Dónde nos refugiaremos? Y la ultimísima. Sí, yo para volver más al escenario español, lo que quería preguntar es la situación con Marruecos y la cuestión del Sáhara Occidental. Bueno, voy a empezar por la primera, por Ucrania. Tenemos 3 minutos. Ucrania, a ver, el Rus de Kiev es el origen de la cultura rusa. Y Ucrania ha sido independiente muy poquito tiempo, 2 años prácticamente entre las 2 guerras mundiales. Luego ya desde el año 91 ya sí. Pero eso Rusia nunca lo ha llevado bien. Que el origen de su cultura, que ellos entienden que Ucrania tenía que ser parte de Rusia. Eso es así. Cuando Ucrania, con Yulia Timoshenko, empezó a llamar a las puertas de la OTAN, los países, los rusos se empezaron a poner nerviosos. Es decir, que nos vais a traer a las puertas nuestras a la OTAN. Esto no puede ser. Yo creo que la OTAN nunca ha visto claramente la posibilidad de integrar a Ucrania en la OTAN. Es mi opinión personal. Hemos tenido y tenemos una asociación OTAN-Ucrania, pero también hay una asociación OTAN-Rusia y nadie ha pensado nunca en meter a Rusia en la alianza atlántica. Y hay otra OTAN-Georgia, que también ha manifestado siempre que yo quiero formar parte de esta asociación. No, yo creo que la OTAN realmente, quitando algún Kerry, algún secretario de Estado norteamericano, que a veces yo creo que trazan utilizan unas decisiones muy simplistas, muy cortoplacistas, pues nadie, porque todo el mundo dice, hombre, está mejor como un estado colchón, como un buffer, como algo que está ahí intermedio está bien. Yo creo que es difícil, Zelensky, viendo ya la que se le venía encima, ya dijo que no iba a entrar en la OTAN, que no quería entrar en la OTAN. Esto lo dijo antes de la invasión. Pero claro, con 130.000 hombres ya en la frontera. Lo dijo 10, 15 días antes. La invasión fue el 24 de febrero de 2022. Pues Zelensky ya empezó a decir, no, que nosotros no vamos a entrar en la OTAN ni nada parecido. Ucrania es un país, desde el principio, profundamente dividido. La zona oeste es muy proeuropea, no solo porque sean vecinos del resto de Europa, sino porque son los agricultores. Y si tú entras en la OTAN, un agricultor, si entra en la OTAN, oye, tiene los beneficios de la PAC. Y eso, cosa que yo, sinceramente, aunque a Ucrania le han dicho que va a entrar, no en la OTAN, perdón, en la Unión Europea, aunque le han dicho que va a entrar en la Unión Europea, yo, sinceramente, creo que a veces los políticos les cuesta mucho ofrecer cuando saben que no puede entrar. La renta per cápita de Ucrania antes de empezar la guerra no llegaba a $5.000. La renta per cápita media de un europeo son 29.000. Es que todas las ayudas se irían para Ucrania. Es que eso lo va a aceptar Francia, España, no lo va a aceptar nadie. O sea, por otro lado, tampoco yo le veo gran diferencia entre entrar en la OTAN o entrar en la Unión Europea. El artículo 42.7 del Tratado de Lisboa, del Tratado de la Unión Europea, dice que si un país es atacado, los demás
deberán responder militarmente como si hubieran sido ellos mismos atacados. Eso es lo que dice el artículo 5 de la Alianza Atlántica. ¿Dónde está la diferencia? Hombre, en que uno tiene estructura militar, ya los Estados Unidos, y el otro es papel, porque no tiene nada. Vale, pero algún día lo tendremos que tener. Y entras y no entras para salir mañana. Así que yo no veo... Yo, por otro lado, creo que los países son independientes y que cada uno puede tomar las decisiones que quiera. Es decir, yo quiero estar en la OTAN, quiero estar en la Unión Europea. Bueno, él puede pedir lo que quiera. Yo, sinceramente, creo que no estaba en el ánimo de los europeos en meter a nadie más. Pero tampoco le das una patada en las narices al que llama a la puerta de tu casa diciendo me gustaría formar parte de tu club. Eso es, entonces se le cuida, se le mima, hasta ahí bien. Esto, porque luego dicen, no, es que a Rusia se le prometió que no se acercarían las fronteras de la OTAN hacia su país. Vamos a ver. Esto, por lo visto, hay el que dice eso se le dijo de palabra a Yeltsin. No sé si Yeltsin estaba sereno ese día. No sé si estaba sereno. Es decir, lo que sí que vale es lo que firmas. Y lo que está firmado por Rusia, por Ucrania, por Estados Unidos y por Reino Unido y por Naciones Unidas en el memorándum de Budapest es que Ucrania, a cambio de que entregó todo el arma nuclear que tenía, repartió la flota del Mar Negro, Rusia se comprometía a no violar sus fronteras. Eso está firmado. Esto no es opinable. Lo otro, pues yo no sé quién se lo dijo, cómo se lo dijo, si lo entendió bien el traductor, no lo sé, pero lo que se firma se mira con lupa y eso está firmado. Esta es la realidad. Y justificar una invasión en pleno siglo XXI, siendo miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que lo que prohíbe es la guerra entre estados y que solo autoriza el uso de la violencia, el artículo 51, que es puedes hacerlo en defensa propia. Y no, el malo es Ucrania. El malo es Ucrania, yo no lo veo. No lo veo. Y luego Rusia ha hecho una campaña de desinformación hacia los suyos, hacia adentro y hacia afuera, tremenda, donde ellos han creído, los rusos creen que es que la OTAN estaba a punto, el ataque era inminente, pero aquí esto no conocer a los europeos, vamos, nosotros no vamos ni de aquí a la esquina para pelearnos con nadie, no, es que nos tienen que meter el dedo en el ojo muy fuerte para que nosotros entremos en un conflicto. Esa es la realidad. La segunda pregunta era Sudamérica, Latinoamérica y Marruecos. Y bueno, Latinoamérica está viviendo un proceso de polarización como Estados Unidos, como Europa, como España, que hace muchísimo daño. Ya prácticamente solo quedaba Cuba como país no democrático. Y ahora, pues hombre, yo no considero democrático a Venezuela, sinceramente. Entonces, y esto Trump lo quiere aprovechar. Unas veces con una buena razón, hay que evitarle el tráfico de drogas y de fentanilo hacia Estados Unidos, ¿vale? Y pone una una flota rodeando Venezuela, pero lo que quiere es debilitar obviamente a Maduro. Pero es que Maduro, hombre, me parece que quedan pocas dudas de que Maduro no ganó las últimas elecciones ni en sueños. Entonces, y que ahí hay mucho dinero, en fin, negro, y luego, pues como está muy polarizado el país, ese lo ha resuelto por el que no esté de acuerdo con Maduro, que se vaya. Y eso es la mayor inmigración que hay ahora en Latinoamérica es venezolana y colombiana. Las dos. En España solo hay que pedir, siendo colombiano o venezolano, solo hay que pedir el asilo y refugio, te lo van a denegar, casi seguro, porque va a ser muy difícil que puedas demostrar que objetivamente hay razones para que te lo den, pero por razones humanitarias te van a dar a la residencia, no me acuerdo si por 1 año o 2 años, y luego te lo van renovando.
porque las circunstancias en las que se están viviendo pues, son muy complicadas. Una pena, porque Latinoamérica iba fenomenal y ahora está polarizado, como España, y ni mucho y menos que Estados Unidos. Que Estados Unidos es el colmo de la polarización. Y ya un presidente que le dice a los generales, aquí hay que, el enemigo está dentro, dice, cuidado, esto es un drama para la democracia, esto es un drama para los sistemas democráticos, tenemos que cuidar la democracia, no hay un sistema mejor que se haya inventado. Y respecto a Marruecos, pues poco le puedo contar. A ver, le hemos dado a Marruecos una joya, que es el reconocimiento de que el Sáhara estaría, la solución del Sáhara marroquí sería la ideal. Cuidado, con una coletilla, de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. Si Marruecos no cumple bien, yo sacaría la carta y diría, ¿qué te dije? Que de acuerdo con las resoluciones de Naciones Unidas. Si haces algo que vaya contra eso, el administrador del Sáhara, hoy por hoy, es España. El espacio aéreo se controla desde Canarias. Y es verdad que nosotros, pues en unas circunstancias históricas que algunos recordarán por edad, pues abandonamos Sáhara y se la dimos a Mauritania, que acabó abandonándolo en manos de Marruecos y de Marruecos. Este es el momento de decirle a Marruecos, mira, te he dado una joya, y quiero algo a cambio. ¿Qué quiero a cambio? Quiero resolver los problemas que tengo contigo. ¿Qué problemas tengo contigo? La delimitación de aguas, las aduanas, el reconocimiento de Ceuta y Melilla, es decir, la aduana comercial de Ceuta, que no existe, la reapertura de la aduana comercial en Melilla, que sí que existe y que cerró Marruecos unilateralmente en agosto de 2018 con un preaviso de una semana, y quiero delimitar las aguas, y con eso ya está todo, porque Canarias ya cae, la protección de Canarias cae de suyo. Si hacemos eso, será una buena operación. Si no hacemos eso, no entiendo la operación. Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel, por la excepcional conferencia que nos has tributado, y te despedimos con un merecidísimo aplauso, si les parece bien.